Hablando de ayuda y de asesorías, vamos a dar paso a nuestra sección de análisis jurídico. Jesús Díaz Dircio, buenos días. Hola, buenos días público. Y pues bueno, el planteamiento que le vamos a hacer hoy a nuestro asesor jurídico está tomado de una propuesta del público, es la adopción de niños en Morelos. En los tiempos de Graco Ramírez, la esposa de Graco decidió que sus amigas o sus amistades pudieran adoptar fácilmente y se brincaba las trancas y terminaba cometiendo delitos. Y era cuestionada su actividad porque el DIF ya no era el DIF, era una agencia para entregar niños. Hubo muchísimos, o bueno, comparado con otros años, con otras épocas. Por eso queremos preguntar al licenciado Jesús Díaz Dircio, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es en Morelos adoptar a un niño? Sí, perdón. Buenos días. Sí, efectivamente, en tratándose de las adopciones, se debe considerar que es una institución jurídica que permite que los niños, niñas, adolescentes o personas incapacitadas cuidadas por el Estado dejen de ser de su familia o dejen de pertenecer a la familia biológica para conformar una nueva o integrarse a una ya establecida con la que se tomará el carácter de hijo. La dificultad de este tipo de procedimientos pues deviene en los requisitos que se deben reunir para poder ser candidato a ser considerado como adoptante, ya que las instituciones que otorgan ese tipo de asistencia a los menores que están en carácter de abandono o expósitos o expuestos a razón de que por alguna causa pudieran haber sido puestos al cuidado del Estado o abandonados, tendrán ahí que realizarse los estudios, requisitos que los adoptantes tendrían que reunir para poder adoptar. Entre ellos, pues estar en la lista de candidatos y pasar por los estudios socioeconómicos, psicológicos, médicos y establecer las condiciones de su familia, es decir, que tengan ampliamente conocida su familia o de honorabilidad en la vida social en la que pertenezcan. Entonces, de alguna forma, lo difícil para una adopción, pues deviene más de los requisitos que los adoptantes deben reunir para poder ser candidatos a ello. Y por otro lado, pues tienen que estar dentro de la edad de los 28 a 50 años en el estado de Morelos. Sí, hablamos de que ser adoptado es un derecho de los niños, pero adoptar no es un derecho de los adultos. No, en realidad el hecho de poder adoptar es garantizando el bienestar de los menores o en interés superior de ellos, a razón de que tienen el derecho de ser cuidados por el Estado, pero a su vez, sin una discriminación, pueden ser cuidados por personas que tengan interés de adoptar. Entonces, para los niños es principal la protección de ellos, es decir, como lo mencionas, el derecho que ellos tienen de ser cuidados. Sí, y las causas de adopción son variadas. Normalmente es cuando una pareja no puede tener hijos biológicos y decide formar una familia con niños que de otras familias que por alguna razón no están dentro de un núcleo familiar. Pero también hay situaciones como, por ejemplo, un familiar que fallece, deja niños pequeños, pero falta que el hermano, la hermana, los papás quieren adoptar. En todos esos casos, ¿los requisitos son los mismos? Sí, desde luego. Tratándose de los niños en abandono o expuestos y que el Estado, a través de las instituciones que establecen para cuidar de estos, pueden proporcionar el trámite de adopción. Todos los trámites de adopción tendrán que ser ante un tribunal. De ahí tenemos que el que aspira a adoptar a un menor puede hacerlo a través de los menores que hay en esas casas hogares, o, como lo mencionabas, algún familiar que pudiera haber
pues, perdido la vida o alguna situación. Esas circunstancias se establecen de diferente manera, tratándose de personas que no tienen patria potestad porque los padres faltan, pues entonces se tendrá que acreditar esa circunstancia y la intención de ser adoptante, pero sí tiene que reunir los mismos requisitos de la capacidad económica, de su estado de salud, psicológico, estar integrado a una familia. Entonces, desde luego sí se tomará en cuenta los mismos requisitos, tratándose de menores que pudieran ser adoptados por propios familiares o los que pudieran ser adoptados por cualquier otra familia que no tuvieran parentesco. Esto a razón de que no debe haber una discriminación en los menores. ¿Y la regulación entonces está en el Código Civil? Sí, el hecho de que pretendan adoptar los lleva a tener que iniciar un procedimiento en el Tribunal Familiar. Primero porque tendría que perderse la potestad de las que tengan ese cuidado, la tutela o la potestad, en el sentido de que si el Estado es el que está a cargo del cuidado de los niños, también tendrá que declinar la potestad para podérselo otorgar a los nuevos padres. Tratándose de las personas que entregan a sus hijos, porque sí se da la circunstancia de que hay personas que dan sus hijos en adopción, y en ese sentido también tiene que acreditarse a través del procedimiento que la patria potestad pues se ha culminado con esa entrega y consentimiento del padre biológico. Por ejemplo, ¿cómo sería la pregunta? Este procedimiento, pues, ¿qué será? ¿Cómo lo podríamos calificar? Es que se me hace muy simple decir fácil o difícil. ¿Sí, no? Sí, desde luego. Sí, la dificultad del procedimiento pues deviene más de los requisitos que hay que reunir y sobre todo la espera, tratándose de los padres que quieren adoptar por iniciativa propia y en el sentido de que deban someterse a diferentes evaluaciones en las que tendrán que sujetarse y estar en espera que se les pueda considerar a ellos como padres adoptantes, pero en relación a la lista que exista, ¿no? No es una conveniencia o más bien legalmente no se establece que pueda ir a escoger el niño a adoptar. Es una circunstancia en la que no se debe discriminar a los menores y esa circunstancia implica que los que pretendan o aspiren a adoptar pues tengan que pasar por todos esos tipos de requisitos, incluso los talleres que se les proporcionan para los padres adoptantes. Eso de los talleres y todos los requisitos ya es una institución la que se encarga de esa parte, ¿no? ¿Es el DIF o...? Sí, desde luego el DIF, el Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, tiene una Procuraduría de Defensa del Menor, de los niños, niñas y adolescentes e incapacitados, y a través de ellos que conforman el Consejo de Adopción, desde luego ellos son parte del Consejo de Adopción como presidente, secretario técnico de la Procuraduría y 9 vocales entre los que incluyen a la Procuraduría del Estado, a la Fiscalía del Estado, al Gobierno del Estado, a la Contraloría, y se integra un cuerpo en el que ellos tendrán que evaluar los requisitos que el solicitante presenta para poder determinar si son viables para poder adoptar. Entonces sí hay una serie de actividades que deberán de desarrollarse y eso podría generar el grado de dificultad. Los talleres los proporcionan personas especializadas en ese tipo de atenciones de menores sin hogar o menores que no tienen el cuidado de su familia biológica, y también médicos especialistas, personas psicólogos o psiquiatras que tienen la capacidad para poder determinar que los padres que pretenden aspirar a adoptar tengan la capacidad para hacerlo. Una pareja que quiere ser adoptante, ¿tiene forzosamente que contratar un abogado para llevar a cabo este procedimiento? Tratándose del sistema o del DIF, pueden ellos darles el seguimiento para poder lograr ese fin. Desde luego, tratándose de los que aspiran a adoptar a un niño o niña o adolescente o puede ser incapaz, sin tener preferencia en relación a algo, que no la circunstancia no lo ha llevado a ese punto, como es la cuestión familiar o el problema de los padres que por algún accidente pudieran morir. En ese sentido, pues se entiende que las familias mismas pueden hacerse cargo de los menores y podrían adoptarlos. Pero tratándose de los que tengan que esperar, sí tienen que realizar esa actividad a través del DIF sin necesidad de tener un abogado.
salvo que su intención sea adoptar al familiar y que de alguna forma el procedimiento que se inicie sea a través de las intenciones que ellos quieran previas, ¿no? ¿Se requiere demostrar un cierto nivel de solvencia económica? Sí, desde luego el estudio socioeconómico es importante y creo que es el primero de los requisitos que exige el reglamento de adopciones del Estado de Morelos para poder determinar si tiene o es apto para poder adoptar. Desde luego el matrimonio puede adoptar, y basta con que uno de los cónyuges tenga la solvencia económica, aunque el otro no lo tenga, para poder otorgarles esa adopción. Y cuando, por ejemplo, en una familia los padres, uno de los hijos tiene una enfermedad que lo incapacita, como síndrome de Down, los padres fallecen, los que se quedan o quieren hacerse cargo de esa persona incapaz, ¿el procedimiento es la adopción o es una tutela nada más? Sí, es la adopción. Desde luego, cualquiera de los que aspiren a adoptar tienen que acudir al DIF porque el sistema es el único autorizado, así lo contempla el mismo Código Familiar del Estado, que deben someterse al seguimiento que le debe proporcionar el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia para poder proveer o evaluar su capacidad para adoptar. Circunstancias diferentes en el sentido de la adopción que la familia quiere hacer de manera plena sobre los hijos que pudieran ser familiares. Y también, como tú lo mencionas, cuando la persona está sin quien tenga que lo cuide, puedes generar la tutela o la custodia en la vía legal también. ¿Pero eso equivale a una adopción? No, no equivale a una adopción. Inclusive hay muchos falsos conceptos en relación a la adopción, porque hay gente que piensa a veces en simular el nacimiento de un hijo y lo llevan a registrar a la Oficialía de Registro Civil como propio, cuando no es de ellos, y genera ahí un acta de nacimiento en favor de la persona sin que se haya realizado el trámite legal. Entonces, aparentemente ante la ciudadanía pues implica que sea hijo de esas personas. Sin embargo, al no cumplir esos requisitos, hay límites que no pueden ellos, no pueden rebasar de la ley, como es el hecho de que la única figura para poder ser hijo de una familia tiene que ser o por nacimiento biológico o adopción. Cualquier otro reconocimiento que se haga y que no cumpla esos requisitos, en ese sentido, pues podría ser ilegal. Tratándose de los que nacen a veces registran con madre soltera y después viene el padre a reconocerlos, pues se corresponde a nacimiento biológico. Pero si el que lo reconoce no lo es y en un futuro falleciera, pues los derechos hereditarios están sujetos a la consanguinidad. Entonces hay muchas regulaciones legales que deben de ser vigiladas en relación al parentesco civil de las personas, o es por adopción o es por nacimiento biológico. Y ahora con las técnicas de ADN y todo, esa consanguinidad es muy fácil de demostrar y puede traer serias repercusiones en los años posteriores a quien se buscó originalmente proteger, digamos, correcto. Porque la protección completa solo se da cuando se cumple el procedimiento que nos acabas de describir. Es correcto, el Estado tiene que garantizar ese procedimiento para que las autoridades en las que están involucradas sigan los reglamentos, igual los que pretenden o aspiren a adoptar, y todo se sanciona a través de un juicio que deberá otorgar sentencia al juez familiar. Eso quiere decir pues que todos tendremos que someternos a un procedimiento si deseamos adoptar. Y adoptar puede ser una forma es una forma lícita, correcta y de integrar una familia y complementar el desarrollo emocional de quienes quieren ser padres, pero también es de dar una protección a quien la ha perdido, ¿no? A través de... Es correcto, la garantía que se debe otorgar a los niños, niñas, adolescentes e incapaces precisamente es la protección que el Estado debe de otorgar, y lo hace a través de las casas hogares, pero también hay personas que tienen ese deseo de cuidar a un hijo o hacerlo miembro de su familia, y ellos pueden acudir a las instancias legales, empezando por el trámite que se debe realizar ante el sistema de desarrollo integral de la familia para poder ser candidatos, aspirantes, cumpliendo con los requisitos que la ley sí especifica y que son muy puntuales,
como uno de ellos lo comentaba, tener en Morelos es tener 28 años, de 28 a 50 años. En algunos otros estados de 25 a 50, y así varía en diferentes estados de Morelos, del estado de la República. O sea que cuando se tiene la voluntad de adoptar, lo que se requiere principalmente es paciencia y el ánimo de cumplir cada uno de los requisitos. Sí, ya que incluso el reglamento establece que si los aspirantes dejan de acudir a los talleres o a las pláticas que se les proporcionan, se considerarán no aptos o los podrán dar de baja de los que tienen interés de adoptar. También hay requisitos para no ser aptos en la adopción, ¿no? Sí. Pues bueno, ha sido un tema muy interesante, como todos los que nos planteas aquí. Gracias, gracias. Pues Jesús Díaz, no se nos quedó nada ahí pendiente, aunque es un tema muy amplio. Ah, sí, desde luego es un tema amplio que pudiera servir para que las personas que tengan ese interés, pues hay que acudir a la asistencia asesoría de un abogado, sobre todo porque la ley establece claramente cuáles son el seguimiento que se debe hacer para poder adoptar, siempre atendiendo al sistema integral de desarrollo de la familia, que es el que podrá regular las pláticas, el esquema o toda la integración de los requisitos para poderlos presentar ante un tribunal que deberá determinar la adopción en favor del que lo solicita, y de hacer también que se pierda la potestad de quien cuida a ese niño, puesto que esa se transmitirá a la persona que actualmente lo vaya a cuidar. Entonces sí es un trámite no sencillo, sobre todo porque tendrá que contar con la disponibilidad de tiempo y acudir a todas esas instancias que la van a llevar pues a realizar un trámite, pero siempre con el deseo de poder contar con una familia, ya sea por adopción o de cuidar a un menor, a un incapaz, a una niña, a un adolescente, ya que no existe en ese sentido un límite en cuanto a la adopción, solamente que cuando son mayores pues tienen que tener la opinión del propio menor para poder determinar si quiere ser adoptado por esa familia. Entonces ahí hay un cierto número de requisitos que deben cumplir. Pero bueno, parte de ser padres es el disponer del tiempo, quién sabe de dónde, para dedicarlo a los hijos. Así es algo muy importante, más para cuando se admite la responsabilidad del cuidado de los hijos por adopción. Así es. Jesús, pues muchísimas gracias. Gracias, por tu gracias. participación.